Hay una palabra que se repite mucho en nuestras reuniones, en nuestros cultos, servicios de adoración, no sé cómo le llama usted, y también se repite en el ámbito general de nuestra vida cristiana, y es la palabra alabanza. El Salmo 117 dice así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Cuando usamos la palabra alabanza, básicamente nos referimos a una expresión de elogio, de admiración, considerando que Dios es digno de alabanza. Cuando se usa la palabra en referencia a Él, tiene el carácter de adoración. El sustantivo griego himnos, del que se deriva la palabra española himno, encierra la idea de alabanza, la idea de un cántico de exaltación dirigido a Dios. La alabanza desempeñó un papel importante en la adoración que el pueblo de Israel ofreció a Jehová, al ser todopoderoso. Ellos, al dirigirse a Dios, expresaban alabanza, adoración, exaltación, y el salmista así pudo decir también en el Salmo 22:3 que Dios habita en las alabanzas de Israel. El rey David organizó a los sacerdotes y a los levitas para que alabaran a Dios con canciones e instrumentos musicales. Y el sistema que él organizó continuó vigente en el templo construido por Salomón. Y desde entonces los sacerdotes y los levitas se encargaron durante años de ofrecer la alabanza, para lo que usaron las composiciones musicales inspiradas, cuya letra se ha conservado hasta el día de hoy en el libro de los Salmos. Y de pronto a nosotros nos resulta tan familiar este vocablo alabanza que nos olvidamos de cuán importante es en lo concerniente al culto a Dios. Prácticamente en todos nuestros cultos alguien se levanta para invitar a la congregación a alabar a Dios. Seguidamente comienzan cánticos de adoración, de exaltación, a los cuales también se les suele llamar alabanzas. Es la forma que tiene el pueblo, que tiene la iglesia, de exaltar y verbalizar su adoración y admiración a Dios. Quisiera referirme en este momento al poder que se libera a partir de la alabanza a Dios. La Biblia está llena de referencias que invitan a la adoración y a la alabanza, como una forma de agradecer a Dios, de reconocer en Él al más alto dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Dice el libro 2 de Crónicas 7:3 que los hijos de Israel vieron descender la gloria de Dios en fuego sobre el templo. Y entonces se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Luego, si vamos a los salmos, hay muchas invitaciones a alabar a Dios también. Dice los Salmos 107, el Salmo 136, alabad a Jehová. Alabad a Dios, alabad al Señor Todopoderoso, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Y alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Es decir, las referencias bíblicas y las razones para alabar a Dios son muchísimas. Por tanto, así como el pueblo de Israel alababa al Señor, la iglesia de Cristo también es llamada a rendir adoración al que vive y reina para siempre, que es Cristo el Señor. No solo en el Antiguo Testamento tenemos invitaciones a alabar a Dios y exaltar el nombre de Dios, también en el Nuevo Testamento nos encontramos con muchas referencias. Hay un pasaje allí en Efesios 5:19, el cual dice que nuestro hablar como cristianos, como hijos de Dios, debe ser con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
Quiere decir que la expresión de exaltación, de gratitud, de admiración a Dios debe estar siempre presente en los corazones de los hijos de Dios. No puede haber un cristiano que no alabe a Dios. El pueblo de Dios es básicamente un pueblo que canta, y canta obviamente porque tiene una poderosa razón para hacerlo. Porque las misericordias de Dios, a pesar de nuestra pequeñez y poca sencillez, eventualmente nunca han mermado. El libro de Lamentaciones dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, ¿cómo no cantar en gratitud al Señor? ¿Cuánto nos ha bendecido el Señor? Solamente lo que ha transcurrido este día, que recién ha pasado la mañana, ya hemos sido tremendamente bendecidos por el Señor. ¿Acaso no hay razones de sobra para glorificarle, para expresarle nuestra gratitud, para decirle que reconocemos sus dones maravillosos? El Salmo 118:5 dice que voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, porque hay sobradas razones para aclamar a Dios con alegría y con voz de júbilo. Y el Salmo 101 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Toda la tierra debe cantar a Dios. Y quizá alguien diga: pero yo no canto, yo no tengo buena voz, no soy entonado. Y sin duda que algunos son más afinados que otros. ¿Qué duda cabe? Hay muchos que no cantan porque no son afinados. Sus voces no son melodiosas. Siempre cuando se les pide cantar dicen: mire, yo no canto, que cante mi hija, que cante mi hijo. Él sí es más afinadito. Como dicen por ahí que para los padres, así como no hay hijos feos, tampoco hay hijos desafinados, ¿no? Pero creo que hay algo que debemos entender. Creo que hay algo que es solemne en todo esto. Bíblicamente todos somos convocados a alabar, a cantar al Señor. Todos somos convocados a cantarle con alegría. Es una gozosa oportunidad para demostrarle a Él cuán agradecidos estamos por todos sus dones, sus dádivas, todas sus misericordias, de todo su cuidado que Él ha tenido para nosotros, sin importar qué tan bonito cantemos. El canto que agrada a Dios es primordialmente aquel que nace del corazón. Si somos desafinados, en el cielo se escucha bonito. Y no digo que no debamos buscar la excelencia, pero a veces ni con eso. Pero no sacamos nada con cantar bien, ser afinados, si nuestro canto no va a tocar el trono de Dios. Me temo que muchos cantan simplemente por ser vistos, por buscar un prestigio, pero ¿cómo está recibiendo Dios, el Señor, nuestro cántico? Mire, Dios reparte dones y talentos, lo hace libremente, y ocurre que lo que le dio al uno no siempre se lo da al otro. Ahora yo siempre digo, si la naturaleza no nos ha dotado, podemos aprender. Fíjese que hay clases de canto, hay técnicas vocales que pueden ser aprendidas. No es que tampoco diga: no fui tocado por Dios al respecto y ya, me callo simplemente. No vaya a ser que espante a los niños. No. Podemos aprender. Cuando un cristiano canta de corazón, percibiendo cada palabra que está cantando, a veces en medio de sollozos, porque Dios quebranta el espíritu, creo que eso es lo más importante delante de Dios. Me parece que así como nosotros nos encontramos desafinados y a nuestros hijos afinados, si nosotros decimos que nuestros hijos cantan bien, yo creo que Dios el Padre también nos encuentra afinados a nosotros cuando le cantamos con gozo, con gratitud, con alegría. Pero lo importante, hermanos, es que la alabanza que sale de nuestra boca provenga directamente de nuestro corazón. Que haya una conexión entre nuestros dichos y lo que hay en nuestro corazón. Y esto va a actuar como un filtro que hace que nuestras melodías lleguen preciosas a los oídos del Padre Celestial. Por tanto, si usted es un agradecido, una agradecida de Dios, alábele. Nunca deje de alabar a Dios.
Ya mencionábamos el Salmo 22:3 que dice que Dios habita, hace su habitación. Él se detiene entre las alabanzas de Israel. ¿Se da cuenta? Empezamos a cantar a veces a solas en nuestra devoción personal y Dios está ahí y está regocijándose, recibiendo ese tributo del corazón. Es por eso que el pueblo de Dios canta en toda ocasión. Canta cuando hay alegría, pero también canta cuando hay tristeza. El estado de ánimo no determina si se canta o no se canta. En el culto de oración igual se canta. En el culto de estudio bíblico igual se canta, claro, porque en la alabanza, en la aclamación, en el cántico gozoso desciende la presencia maravillosa de Dios. Miren lo que dice la carta a los Hebreos 13:15. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre, continuamente, en todo momento. Y el libro de Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y el capítulo 43:7, allí siempre en Isaías, dice que Dios nos creó para su gloria, para su alabanza. Quiere decir que no hay propósito mayor que pueda regir la existencia del hombre y de la mujer que el hecho de ser un instrumento que honre a Dios y le dé gloria. Para eso fuimos creados. Pablo en Efesios 1, versos 6 y 12 dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, cuando descubrimos que fuimos creados para alabar a Dios, no hay nada que impida demostrarle toda expresión de gratitud, de adoración hacia Él. Ni siquiera debiéramos preguntarnos por qué voy a alabar a Dios. Debemos alabarle simplemente porque Él es digno de alabanza y porque por la eternidad de eternidades todo lo que se hará será alabar el nombre del Señor. Cuando Juan en la isla de Patmos vio la gloria del cielo, también vio una multitud de ángeles que decía, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué maravilloso, ¿no? Puede ver esto allí en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 12 y 13. Esto es poderoso. No hay otro fundamento para todo lo creado. No hay otro propósito para todo lo establecido, para lo eterno y para lo no eterno, excepto la alabanza y la gloria a Dios. Por favor, piense en esto. Usted y yo somos trofeos de la gracia de Dios. Somos una pieza valiosa hecha por su mano. Quiere decir que nuestra vida le pertenece a Él. Por tanto, así como la adoración canta su gloria, nosotros de igual forma, continuamente debemos rendirle adoración, alabanza a su glorioso nombre. El salmista en el Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Saben, esto me llama profundamente mi atención, porque muchas veces pensamos que la alabanza es para ciertas ocasiones nada más. Pero aquí dice que la alabanza es en todo tiempo. No debemos esperar una fiesta solemne o un culto o una reunión determinada, no. En todo tiempo debemos alabar al Señor. Tiempos buenos y tiempos malos. En medio de la enfermedad y en medio de la salud. En medio de la escasez y en medio de la abundancia. Esto es como el matrimonio, ¿se fija usted? Y es bueno aclarar esto porque muchas veces supeditamos nuestra alabanza a las circunstancias. Si andamos contentos, cantamos, pero si andamos de mal humor, entonces no. Refunfuñamos, que es distinto. Cuando andamos tristes o emproblemados, entonces ya se nos va la alabanza.
Pero no debe ser así. La alabanza es en todo tiempo. No puedo ir donde el pastor y decirle: mi pastor, como me está yendo de maravilla, sabe, yo quiero cantar una alabanza al Señor. No. Pastor, me ascendieron en el trabajo, así que quiero cantarle al Señor. Pastor, me compré un autito, así que yo quiero cantarle al Señor. No. Porque también hay que alabar cuando las cosas no andan bien. También hay que alabar al Señor cuando mis exámenes clínicos me salieron malos y el médico dijo: esto que usted tiene no tiene cura. ¿Saben, estimados? También hay que alabar a Dios cuando suena tu teléfono a mitad de la noche y te dicen que tu ser amado ha fallecido. También hay que alabar cuando el jefe nos manda a llamar y dice que tiene que hacer una reducción de personal. Así que nos queda solamente un mes de trabajo. Igual hay que alabar. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Recuerda usted al patriarca Job? ¿Cuántas pruebas tuvo que soportar? ¿Y qué pasó? Después de cada mala noticia que recibió, alzó las manos y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La alabanza no puede estar sujeta a nuestras circunstancias. Los enfermos también cantan en sus lechos de postración, en los hospitales, en las cárceles, aún en medio del conflicto armado. Allí también hay alabanza a Dios. Lamentablemente muchos han conceptualizado la alabanza como un elemento de fiesta. Alaba a aquel que está fuerte espiritualmente. Pero fíjese que no. La alabanza, al igual que la oración, al igual que el ayuno, es una acción tendiente a fortalecernos espiritualmente. Es decir, cuando estamos débiles es recomendable alabar a Dios también. La alabanza es como un motor que toca el corazón de Dios. Por eso nunca hemos de abandonar la alabanza. Siempre debe estar en nuestros labios, en todo tiempo. Les llevaré a un conocido pasaje de Hechos, capítulo 16. Allí se cuenta la historia de Pablo y Silas, mediante su encarcelamiento en la ciudad de Filipos, por causa del Evangelio. Es bueno aclarar eso. Estaban atados en cadena en medio de una húmeda y nauseabunda celda, reprimidos, sufriendo injustamente. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron allí? ¿Lo recuerda usted? Cierto día iban a la oración y les salió una muchacha con un espíritu de adivinación, quien les dijo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Estos hombres anuncian el camino de salvación. Y aunque el demonio sabía perfectamente quiénes eran ellos, Pablo se dio vuelta y ordenó al espíritu de adivinación, diciéndole: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué pasó después? Que esta muchacha había sido esclavizada y debido al espíritu de adivinación que la había poseído, había adquirido fama en el lugar. Entonces cada vez que la gente quería saber su futuro, iba donde la muchacha, pero todo esto no era gratis. Sus patrones, que usufructuaban de su habilidad, entre comillas, cobraban por cada consulta que le hacían a la muchacha. Entonces Pablo reprendió al demonio que había en la muchacha y la muchacha fue libre en ese momento. Lo que visto de otra manera le significó perder su don, por así decirlo. Es decir, perdió sus dotes de adivinación. Ella fue a donde sus amos seguramente y les dice: lo siento mucho, pero se cayó el negocio. Ese hombre llamado Pablo y su compañero quitaron mi capacidad de adivinación. Bueno, yo me imagino que algo así debió haber pasado, aunque la Biblia no lo dice. Bueno, esto no le hizo ninguna gracia a aquellos aprovechadores que seguramente gozaban de cierta posición social y de ciertos contactos diplomáticos. Fueron ante las autoridades y presentaron una querella contra Pablo y Silas, aduciendo que arbitrariamente ellos habían perjudicado su negocio, que por causa de ellos la muchacha había perdido sus dotes y que les parecía un acto dañino y hasta violento hacia ellos. La autoridad da lugar a la querella, es incapaz de ver lo que se mueve en el mundo espiritual. Entonces toman a Pablo y a Silas
Y es así como llegamos a los versos 22 y 23 de este capítulo 16 de Hechos. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Yo espero que todos los que me escuchan puedan ver la injusticia que se estaba cometiendo contra estos hombres. Esta muchacha era una víctima de un espíritu inmundo y además era víctima de gente inescrupulosa que había hecho un negocio de su desgracia precisamente. Sin embargo, Pablo y Silas fueron aprehendidos como los más grandes criminales por obedecer a las señales que Dios le dio en ese momento. Lo toman bruscamente, rasgan sus ropas y les azotan con varas. ¿Se imagina? Yo espero que nadie haya sido azotado con vara, pero que duele y mucho. Además es un acto tremendamente humillante. Fue un juicio injusto, claramente. Más encima lo metieron al calabozo de más adentro, el más seguro, y con cepos le aseguraron los pies. En otras palabras, fueron tratados como gente peligrosa. No había nadie que levantara defensa a favor de ellos. Yo no sé cómo se hubiera sentido usted en una situación así. Seguramente buscaríamos al mejor abogado que nos sacara de dicha situación. Pero hay algo en la Biblia que a veces nos cuesta racionalizar. Por ejemplo, el pasaje de Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Puede notar eso? Qué difícil es encontrar el propósito de Dios en medio de las pruebas. ¿Cómo le decimos a Pablo y a Silas que su encarcelamiento redundará a bien por cuanto ellos aman al Señor? Era una situación injusta e indigna para ellos. Nadie se le acercó para ponerle algún ungüento a sus heridas o hematomas que seguramente le dejó la paliza. Y ellos estaban allí, no por haberse rebelado contra el sistema, no por haber incitado una sedición, nada de eso. Su cargo es que eran siervos del Dios Altísimo y en ese nombre habían liberado a una muchacha que estaba atada, esclavizada por un espíritu maligno. Yo creo que muchos de nosotros hubiésemos renegado en un caso así. Seguramente hubiésemos orado a Dios casi gritando y diciéndole, ¿cómo no te das cuenta de que por tu causa hemos llegado aquí? ¿Por qué no nos sacas? Nos cuesta ver que espiritualmente se está produciendo algo poderoso, que Dios quiere que empecemos a fluir en el espíritu y no en la carne, que aunque cueste, es la ocasión propicia para empezar a alabar a Dios. Yo no sé si usted puede imaginarse a Pablo y a Silas atados firmemente en un calabozo oscuro, húmedo, hediondo, prácticamente desnudos, llenos de moretones en sus espaldas, todo después de haber predicado a Cristo, después de haber ido al lugar de la oración. ¿Qué le hubiera pasado a usted por la cabeza? Silas pudo haber dicho por Pablo, ¿en qué hora estuve de haber seguido a este hombre? ¿Cómo fue que me metí en esto? Prácticamente estaban atrapados allí, habían razones de sobra para autocompadecerse, razones de sobra para renegar, pero ¿cómo fue que ellos aquí sí llegaron allí? ¿Por qué fue que tocamos este ejemplo de Pablo y Silas? Si estábamos hablando de la alabanza, ¿cómo fue que llegamos aquí? Porque el verso 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Escuchó bien? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Puede notar eso? Después de orar empezaron a cantar himnos al Señor. ¿Había razón para alabar a Dios? Sí, la había. El Señor también estaba allí con ellos. Y en esa cárcel, en medio de esa noche, se escuchó el coro más hermoso que conmovió el corazón de Dios. No estaban en un escenario, no tenían micrófono, no tenían público. Su público era el Señor mismo y algunos presos que escuchaban seguramente desde las otras celdas. Yo no sé qué pensarían aquellos miserables allí. Quizá algunos fueron tocados por los cánticos, quizás otros comenzaron a burlarse, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que mientras Pablo y Silas cantaban, se produjo un gran terremoto de tal manera, dice el verso 26, que los cimientos de la cárcel se sacudían.
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios se hizo presente en medio de la alabanza de sus siervos. Esas cadenas que parecían inexpugnables simplemente se soltaron. Esas puertas fuertemente aseguradas simplemente se abrieron. Hay cosas que al hombre le llevan años o meses poder hacer y Dios lo hace en un solo momento. Dios puso de cabeza a la justicia corrupta que había encerrado a sus siervos, aunque ellos no aprovecharon la oportunidad de escapar, porque ellos no estaban allí por haber hecho algo impropio, sino por un testimonio falso, el cual los magistrados debieron reconocer más tarde. Nadie se movió de allí. ¿Saben qué más? El primer impactado por todo eso fue el carcelero, quien preguntó qué había que hacer para ser salvo. Ninguno de sus dioses pudo detener el terremoto aquella noche. Quiso quitarse la vida, porque si a un carcelero se le escapaba un preso, debía pagar su negligencia con su vida propia. Y él, antes de pasar por esa vergüenza, dice que sacó su espada para matarse, pero Pablo le dijo: no lo hagas. ¿Ve usted el poder de la alabanza a Dios en este pasaje? La alabanza, estimado, es un arma poderosa para destruir fortalezas. Y no es el mero hecho de cantar. Cualquiera puede cantar, pero no todos alaban. Yo no digo que no haya que preparar el cántico con la mayor excelencia posible. Hay que hacerlo. Es nuestro deber hacerlo, pero no es lo más importante. Lo más importante es tocar el corazón de Dios con la misma. Y Pablo y Silas esa noche, sin instrumentos, sin luces, sin micrófonos, sin nada, tocaron el corazón de Dios y las cadenas cayeron. ¡Qué tremendo! Ellos estaban presos, privados de su libertad, pero Dios estaba allí con ellos. Quizás muchos viven atados, muchos no saben cómo salir de sus problemas. Bueno, alaba al Señor. Como dice aquel cántico: oh, alaba, simplemente alaba. ¿Estás llorando? Alaba. En la prueba, alaba. ¿Estás sufriendo? Alaba. No importa, alaba. Tu alabanza al Señor escuchará. Quisiera terminar con el pasaje de 2 de Crónicas 20, 19 en adelante. Dice: y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a los otros. Cuando Dios empezó a obrar, cuando el pueblo empezó a alabar, cuando el pueblo empezó a cantar al Señor. Yo no sé en qué situación está usted ahora mismo. Lamentablemente hay quienes se alejan de la congregación cuando tienen problemas, pero sé también que hay otros a quienes los problemas los atraen a la iglesia, y eso está muy bien. Entonces, si usted se congrega en alguna casa de oración y tiene problemas, ya sean físicos, familiares, laborales, espirituales, de cualquier índole, desde el filo de la lucha, alabe al Señor, alábele con todas sus fuerzas. A Él no se le han acabado las fuerzas, a Él no se le ha acabado la ciencia, tampoco se le ha acabado el amor por ti. Y cuando un pueblo alaba a Dios, canta de corazón a Dios, Dios mismo se levanta a favor de ese pueblo. Cuando el pueblo de Israel se puso frente a la línea de batalla y empezó a alabar a Dios, dice la Biblia, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando empezaron a cantar cánticos al Señor, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos habían puesto, y se mataron los unos a los otros. Gloria al Señor. La alabanza confunde al enemigo, lo aturde, porque ¿cómo es posible? Esta gente debería estar angustiada.
Esta gente debería estar desanimada, aterrada. Pero resulta que está cantando cánticos de alabanza a Dios. Y viene Dios y se pone en medio de ellos, entre el enemigo y sus hijos que lo alaban. Nadie puede entender esta estrategia de lucha, solamente los hijos de Dios. Quizás todo el mundo lo vea como locura. El evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Quizás esos presos en Filipos se burlaron de Pablo y de Silas. Nos trajeron a dos loquitos para alegrarnos la fiesta en medio de la noche. Sin embargo, vieron en ese momento cómo obra el poder de Dios, cómo rompe toda trampa y toda contención que el enemigo quiere poner delante de sus hijos. Aquellas puertas aseguradas con el mejor cerrojo de la época se abren como si nada. Las cadenas se cortan. No fue solo el movimiento del terremoto, sino algo extraordinario comenzó a moverse en ese lugar, en ese momento. Era el poder de Dios. Hay poder en el nombre del Señor. Solo alaba, solo exalta el nombre del Señor, solo créele y espera en Él, y Él hará. Quizá el mundo no lo va a entender. Quizás tu familia se levante contra ti tratándote de fanático, pero cuando sus ojos se le abran, se acercarán a ti a recibir de la misma bendición que tú has recibido. Persiste en la alabanza. No permitas que el enemigo te robe el gozo de tu corazón. Estás en problema, pero objetivamente más son las bendiciones que los problemas. Tienes sobradas razones para alabar a Dios y darle la gloria. Josafat se levantó y le dijo al pueblo que estaba frente a las tropas enemigas: canten, canten a Dios, alaben su nombre. Y cuando el pueblo alabó al Señor, entonces Dios se levantó y le dio la victoria. Estimado, ¿necesitas victoria en tu vida? ¿Consideras que hay una montaña infranqueable delante tuyo? Solamente alaba al Señor. En todo tiempo alaba al Señor. Si estás triste ahora mismo, alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás enfrentando una dura prueba, alaba. Si estás enfrentando la escasez, alaba, alaba al Señor en todo tiempo y Dios se hará presente, tenlo por seguro.